Bueno, muchas gracias Gerardo por la bienvenida. Muchas gracias a ustedes, todos por venir hoy. Vamos a dar comienzo a lo que son, bueno, el primer panel que tenemos, el panel de expertos internacionales, como dijo Gerardo. Ese panel va a estar liderado por Santiago Sena, que es licenciado en Filosofía, es PhD en Management, es profesor de Iniciativa Emprendedora del IEM, es director del MBA de marzo, es miembro de la unidad de coaching del IEM, también es consultor en estrategia, liderazgo y transformación cultural. Así que ahora los dejo con Santiago Sena y el comienzo del panel. Hola, buen día. Bienvenidos. La verdad me da una enorme alegría estar hoy acá y sobre todo me genera mucho entusiasmo, mucha esperanza que podamos discutir e ir a fondo en un tema como el de la ESG. Porque como muy bien decía Gerardo, parece que es un tema, no sé, de otras latitudes, podemos decir, de otras envergaduras, ¿sí? Como que a mí que me toca, a mí qué. Sin embargo, esto del environment o lo ambiental, lo social, la gobernanza, el ser buen directivo, son parte esencial de la forma como se van a hacer negocios de acá para adelante. Después de una pandemia que en buena parte se explica por usos y abusos de la relación del hombre con la naturaleza, quizás estos temas ya no parezcan tan lejanos, ¿verdad? Y cómo nos ha afectado la pandemia. Y eso que parecía tan lejano, de repente se hizo tan cercano, de la noche a la mañana. Porque veíamos en la tele algunas noticias de China y a los poquitos meses estábamos encerrados en nuestras casas, ¿verdad? Entonces eso que parece lejano, en estos tiempos parece que de repente nos interpela directamente y llega a casa, ¿sí? No sé si hay o no unas presentaciones, pero los quería acompañar con algunos datos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en este ratito? Vamos a, durante 15 minutos, a repasar algunos datos. ¿Para qué? Para que nos den contexto, para que nos ayuden a entender dónde estamos parados y por qué es relevante discutir de estos temas. Porque estos temas todavía hay que justificarlos un poco. Entonces, justifiquémoslos, ¿sí? Podemos decir que, indudablemente, en muchos sentidos, el mundo está mejor que nunca. ¿Sí? Qué sorpresa, ¿no? Porque vamos a hablar de ESG y yo les digo esto, sí, el mundo está mejor que nunca. ¿En qué sentidos? Fíjense cómo ha bajado, y les voy a traer muchos indicadores de Our World in Data. Algunos que fueron alumnos míos en los últimos años, algunas de estas tablas quizás ya las hayan visto alguna vez, ¿sí? Pero fíjense lo que era la mortalidad infantil. Hace solo 200 años la probabilidad de que falleciera un hijo tuyo era muy alta. Hoy, lamentablemente, sigue pasando, pero es marginal. Es muy marginal, ¿sí? Fíjense lo que ha pasado también con la expectativa de vida. Estamos hablando que hace 200 años había gente que su expectativa de vida llegaba a los 35, 40 años. ¿Cuántos de acá estaríamos en ese mundo hace 200 años? Sin embargo, hoy, en las sociedades modernas, incluso en los países menos desarrollados, en las regiones menos desarrolladas, la expectativa de vida razonablemente llega a los 60 años, en algunos lugares hasta los 80. ¿Hemos mejorado? ¿O acaso no mejoró también la producción de la riqueza? Somos cada vez más ricos a nivel global. En todos los países del mundo somos cada vez más ricos, somos cada vez más capaces de generar riqueza. Fíjense lo que ha pasado con la pobreza extrema, entendida como aquellos que deben vivir con menos de $2 por día. Pasó de un extremo al otro, esto es, antes un margen de la población vivía muy bien, ahora un margen de la población vive todavía muy mal. Evidentemente, estamos progresando. Entonces, ¿para qué tenemos que discutir estos temas, verdad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la importancia? Si estamos bien así como estamos. Fíjense lo que ha pasado con la alfabetización. Esto es no una alfabetización digital, ¿verdad? Pero sí con la capacidad de leer, de escribir, de entender los signos. De vuelta, casi se invirtió en 200 años. Antes, las élites estaban formadas. Ahora prácticamente cualquiera tiene acceso al conocimiento, al básico, al de la alfabetización. Ahora, no todo es color de rosas. Este desarrollo tuvo un costo. Hay dos externalidades fundamentalmente que fueron consecuencia, de este desarrollo. Una externalidad fue social, la otra externalidad fue ambiental. Hoy estamos produciendo en un nivel que no es sostenible para el planeta. Y ahora vamos a ver datos que lo demuestran. Y este sistema que creó muchísima riqueza no necesariamente la igualó. Y hay cada vez mayores asimetrías
en el patrimonio y en los ingresos de poblaciones cada vez más grandes de la sociedad. Esto es, la riqueza se ha ido concentrando en determinados países, en determinados sectores dentro de algunos países, en determinadas personas, incluso individuos y familias, en contra o en desmedro, si quieren, no el empobrecimiento, pero sí el empobrecimiento relativo, podemos decir, de poblaciones y de sectores de la población cada vez más amplios de distintos países y también del mundo. La pregunta es, ¿qué hacemos con estas externalidades? Porque no podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Nadie duda de que este modelo fue bueno en muchos sentidos. Ahora, ¿cómo abordamos estos problemas? Esa es la gran pregunta. Y si quieren la derivada, ¿qué hacemos nosotros, gente de empresa, con estos problemas? ¿Nos compete o no nos compete? ¿Nos toca o no nos toca? ¿Tenemos una responsabilidad? ¿Sí o no? Nosotros, por supuesto, creemos que sí, por eso acá estamos, ¿verdad? Muy bien. Algunos datos, ¿no? Como para poder setear esto, ¿sí? Yo los pongo acá, pero solamente sepan todo lo que todavía falta. Ni siquiera es que hemos llegado ya a la meta, ¿no? Todavía hay mucho por hacer. Me interesan sobre todo los últimos dos. En Latinoamérica, 70% de las personas con discapacidad no tienen acceso al trabajo. En países desarrollados esto es muy marginal. Esto es casi un dígito. Casi toda la gente que tiene alguna discapacidad puede acceder al trabajo formal. Fíjense cuánto nos queda avanzar todavía en Latinoamérica en particular en procesos de integración, de inclusión, de poder aceptar la diferencia, de poder tenerla junto con nosotros en el trabajo. 1 de cada 3 latinoamericanos todavía vive en la pobreza, con casi 90 millones de personas en la extrema pobreza. Esto nos toca directamente. Gente que empeoró el indicador de extrema pobreza post-pandemia, por supuesto, pero gente que se cae del sistema que no la podemos volver a levantar. Y eso que Latinoamérica viene haciendo un progreso bastante claro, salvo Argentina, que bueno, vamos un poquito a contramano en general de la región, un progreso bastante paulatino, incremental e imparable, ¿sí? En disminución de la pobreza. Sin embargo, falta tanto, 1 de cada 3. Miremos de acá, 1/3 del auditorio levante la mano, esas personas vivirían en la pobreza. Es todavía mucha gente. Entonces todavía falta, ¿sí? Pero más allá de todo lo que falta, hablemos del costo. En 200 años la temperatura del año aumentó 1,1 grados, ¿sí? Todos los especialistas dicen que si llegamos a 1,5, ni que hablar a 2, las consecuencias de eso sobre el planeta van a ser potencialmente irreversibles. Esto es, sí, quizás se puedan revertir si dejamos de producir y a lo largo de centenares de años. En 50 años casi que han desaparecido, por decirlo de una forma brutal y simplista, casi todos los animales del mundo. Cada año tiramos 11 millones de toneladas de plástico al mar. Son datos, no opiniones. Las consecuencias, las externalidades de la forma como producimos, que tanto bien nos trajo, son muy graves. Tenemos que hacer algo. ¿Qué es el Earth Overshoot Day? Se llama el día de sobregiro de la Tierra. Se mide todos los años un día en el que nos consumimos todos los recursos naturales que la Tierra es capaz de regenerar. Entonces, obviamente, esto es, para decirlo mal y pronto, como usarnos todos los ahorros o todo el sueldo, no sé, a los 15 días del mes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para vivir el resto del mes? Bueno, en la naturaleza usamos algo que se llama stock ambiental. Empezamos a consumir los recursos naturales de las futuras generaciones, en cuanto que usamos los recursos de todas maneras, pero no son recursos que la Tierra es capaz de regenerar sola. Nos estamos usando el pasado, básicamente. Nos estamos apalancando en que nuestra Tierra es muy rica. Pero es insostenible ese modelo, ¿verdad? En el 2020, esa fecha se ralentizó 3 semanas más o menos. Recuerden, hagan un poquito de ejercicio de imaginación, de memoria. ¿Se acuerdan esas imágenes de Venecia? Y decían, miren los canales, están transparentes. Apareció un delfín en la costa de no sé dónde. Uy, fíjense, volvieron los renos que aparecen en la ruta, las ardillas, los osos. Hay un oso que visitó un pueblo no sé dónde. La naturaleza, fíjense, nos vamos un poquito y ya vuelve. No, mentira, no vuelve. El parate del 2020 significó solamente ralentizar el día de sobregiro de la Tierra 3 semanas. ¿Saben cuál fue el ahorro que nos generamos para el 2021? 0. Volvimos a la misma fecha que el 2019. A la misma fecha que el 2019. O sea, todo el ahorro, por así decirlo, del 2020 no sirvió para nada. Sirvió para ralentizar esa fecha 3 semanas solamente ese año. El día que paramos el mundo. O el año que paramos el mundo. Entonces, así de pesada es la transformación. Así de profunda es la transformación. Así de grande es la transformación que necesitamos realizar.
El parate del 2020 solo ralentizó esto 3 semanas. Necesitamos ralentizarlo 5 meses. ¿Cómo se hace? Tenemos que hacer evidentemente muchas cosas distintas. El tema es a qué costo, cómo, por qué, sacrificando qué, desarrollo, integración, inclusión. Parece como un juego de suma cero y bastante perverso, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Si todos, además, viviéramos como se vive, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, y quién acaso no quisiera vivir como viven los canadienses, el día del sobregiro de la Tierra sería en marzo. Entonces, evidentemente, la forma como producimos y como vivimos tiene fecha de vencimiento. ¿Qué modelo de país, qué modelo de capitalismo necesitamos generar para ser sostenibles? Hoy estamos usando 1,75 tierras por año. Deberíamos estar usando una. Lo que la Tierra es capaz de regenerar en un año, nada más. Entonces necesitamos transformar. ¿Qué cosa? Básicamente todo. La sociedad, por supuesto, la forma como estamos produciendo, la forma como estamos consumiendo, la forma como estamos viviendo. Por lo tanto, necesitamos transformar también el mundo de la empresa. Pueden no estar de acuerdo, les voy a pedir que traigan datos. Decía Derims, in God we trust, all others bring data. ¿Sí? Entonces, me parecen bárbaras todas las opiniones ideológicas, ¿sí? Pero si no están de acuerdo, traigan datos, tengamos un debate productivo sobre datos. Acá hay muchos datos. Estos datos muestran que este fenómeno es relevante, que es urgente, que tenemos que hacer algo, que la forma como producimos hasta ahora, si bien trajo muchos beneficios, es insostenible. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Fíjense cómo viene bajando el día del sobregiro de la Tierra. Esto es cada vez, es más temprano en el año. Cada vez consumimos peor. No estamos revirtiendo la tendencia, estamos empeorando. Cada vez nos estamos alejando más del objetivo del 31 de diciembre. Vamos contramano, básicamente. Así no vamos a llegar a destino. Entonces las soluciones no son obvias. Decía Warren Buffett, me quedaron los ¿no? Tardamos 20 años en construir una reputación, tan solo 5 minutos en destruirla, ¿verdad? Y le pasa a los individuos, cuántos conocemos, y también a las empresas. Entonces, en el mundo de la empresa, incluso aquel que tenga la mentalidad más utilitarista y más transaccional, y yo hoy, después de esta presentación, voy a asumir el rol del más cínico de la sala, no se preocupen, ¿sí? Del más descreído, del más desconfiado de esta agenda, para conectarlos por lo menos con la utilidad. Atentos, porque si no lo hago por vocación, hagámoslo por mitigación de riesgos. Mi objetivo, mi agenda oculta es que lo hagan, no me importa su corazón, me importa su conducta. Entonces, si lo va a hacer por miedo, háganlo por miedo. A mí, sinceramente, me da lo mismo. Lo que quiero es que lo hagan. Porque pueden arruinar la reputación de su empresa en 5 minutos. Fíjense lo que piensan los consumidores. Estos consumidores en estos países, este es el porcentaje de gente encuestada por Nielsen en el 2018 que piensa que las empresas deberían tener políticas de sustentabilidad muy claras. No está cortado el gráfico, eso es casi 100%. Este es los porcentajes de personas que dicen preferimos ralentizar el desarrollo económico, incluso si tiene costo en el empleo, en función de la mejora de los indicadores ambientales. Por país, medido por el World Value Service, o sea, una encuesta global de valores que ya tiene 4 décadas de funcionamiento, donde se miden los valores de las poblaciones de todo el mundo de forma regular. La gente pide un cambio. ¿Qué hacen los gobiernos mientras tanto? Asumen compromisos, porque se dan cuenta, por un lado, que la gente se los exige, y al final del día tienen los mismos clientes que nosotros, simplemente con otro rol. Y al mismo tiempo se dan cuenta de que es realmente insostenible. Entonces, países que son, por supuesto, parte del problema, como China o Estados Unidos, asumen compromisos de neutralidad de carbono. Estos compromisos, por supuesto, que van a implicar tensiones de transición, dilemas. ¿O acaso no está Biden en un dilema cuando tiene que ajustar el costo de la nafta para manejar la inflación en un contexto donde tiene compromisos de neutralidad de carbono? Es un dilema. No es fácil, no es sencillo. Lo que implica definitivamente es más regulación. Gestión estratégica del contexto, non-market strategies. Le va a cambiar a cada uno de nosotros la regla, el marco institucional, la regla de juego. El Pacto Verde Europeo es un claro ejemplo. De hecho, hay un tremendo debate a nivel automotrices en Europa respecto a qué incluimos o qué se incluye, ¿sí?, en el Pacto Verde y qué no. ¿Qué es verde
el híbrido, el eléctrico, sí, no, ¿por qué? Hay un tremendo debate, porque asumieron ciertas, podemos decir, decisiones que tienen costos. Prepárense, porque ese debate no es un debate del diario sobre Europa, es un debate cada vez más vigente para nosotros. Aquellos de nosotros que estemos internacionalizando hacia Europa, estemos atentos, porque nos van a empezar a pedir certificación de toda la cadena de valor, porque lo tienen que hacer ellos. Entonces eso que parecía lejano, de repente es mi lunes a la mañana, ¿verdad? Y fíjense cómo los compromisos geopolíticos también hacen que nuestro propio país, en una industria, digo nuestro propio porque yo me siento adoptado, perdón, pero en una industria tan relevante, tan central como la forestal, asuma compromisos que parecen que van en contra de nuestro desarrollo económico, ¿verdad? No estamos mal. Uruguay tiene la tercera matriz energética más verde del mundo. Se ha hecho mucho. Sin embargo, falta mucho por hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le voy a dar lugar a gente experta que trabaja este tema hace muchos años, que tiene un tremendo compromiso, que le ha dedicado su vida a las cuestiones ambientales y sociales, ¿sí? Nos acompaña gente de toda la región, de Argentina, de Chile y de Brasil. Entonces, si puede ser, me gustaría... perdón, esta no es, esta parte. Vamos a poner una slide como para que quede más lindo. Me gustaría presentar a dos personas que, les anticipo, les tengo mucho aprecio y además, lo más importante, saben mucho, ¿sí? Espero que estas palabras iniciales hayan servido para que podamos contextualizar, para que podamos entender la envergadura del desafío que tenemos por delante. Que nos hayan movilizado en el sentido que nos pongan en movimiento. Que nos hayan inquietado, porque solamente puede cambiar aquel que está incómodo. Si han visto estos datos y no les pasó nada, perdí. Si han visto estos datos y están un poco alertas, un poco incómodos, ganamos todos. Porque solamente cambia aquel que está inquieto. En la quietud, la molicie, ¿no? La tranquilidad. En la inquietud, el movimiento. Necesitamos movernos y rápido. Así que veamos cómo y hacia dónde.